Perfecto. Bienvenidas. Gisita, te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Bao, gracias. Bueno, pedirles primeramente que por favor tengan sus micrófonos cerrados para que no tengamos interferencia y podamos todos escuchar con tranquilidad. Bienvenidos y bienvenidas. El grupo se llama El Regalo de tu Partida. Este es un grupo de espiritualidad y ayuda mutua en el proceso de transformar el dolor en amor, porque no somos un grupo que nos queremos quedar en el dolor. Lo que buscamos es transformarlo en amor, y para eso lo que hacemos es tener charlas todos los domingos donde aprendemos algo más, principalmente de espiritualidad, lo cual nos ayuda a entender, a trascender y a no quedarnos en el dolor, no quedarnos en el sufrimiento, sino dar un paso más hacia el entendimiento y la comprensión, que es la muerte física, que simplemente es eso, ¿no? Es la muerte física, pero no es en sí, no se acaba ni la relación, ni el amor. Y el día de hoy tenemos el placer y el gusto de tener a la doctora Tania Ramón. Ella es fundadora del Centro Quantum, es licenciada en psicología, especialista en biorreprogramación, epigenética y sus aplicaciones, desdoblamiento del tiempo. Su terapia es dentro de lo que es la mirada cuántica, y en realidad ella nos va a explicar un poquito más, porque nosotros ahí todavía no conocemos mucho. Pero queremos darle las gracias porque entendemos que este es un momento de servir, y encontrarse con un grupo de mamis que hemos enfrentado este proceso tan doloroso no es tan fácil. Por eso le agradecemos muchísimo. Aquí también hay abuelitas, hay hermanas, y sabemos que hay otras personas que también se unen porque quieren conocer este proceso, porque a veces el miedo no nos permite vivir, el miedo a lo que pueda pasar, o el miedo al sentir que ya hemos perdido todo, porque para nosotros nuestros hijos son todo, y cuando ellos trascienden, es como que se nos cae y se nos derrumba la vida entera. Entonces, nosotros buscamos fortalecernos, y para eso vamos a escucharla, y después, si es que hay alguna pregunta, para que también las puedan hacer llegar. Muchísimas gracias, doctora Tania, o Tania, como me dijo, le voy a Tania, decir de su corazón, nombre. Su Tania, por nombre. favor. Sí, yo soy Muchas Tania gracias. para todas ustedes, y cuando tengamos una pregunta al final, pues con muchísimo gusto vamos a dar tiempo, ¿verdad? Creo, Gis, que se va a dar tiempo ahí Sí, para alguna excelente. pregunta. Así Ok, es, muy vamos a bien, voy a tener poner tiempo. aquí mi temporizador. Muy bien. Muchas gracias, Gis. Muchas gracias a todas y a todos, aunque no veo todas sus caritas. Pues la agradecida soy yo, sin duda. Al contrario, la agradecida soy yo por tener la oportunidad de exponer este tipo de temas, este tipo de dinámicas de vida, en un foro en donde sin duda es un foro sensible por la experiencia que ustedes tienen en esta área de la vida, que es despedir a un ser que nosotros hemos traído dentro de nuestro cuerpo, y ese desprendimiento, esa experiencia humana, solamente considero que quien la vive es la persona que puede expresar cómo se ha sentido, ¿no? Difícilmente alguien que no ha pasado por ese tema, es difícil que pueda no empatizar. Sin embargo, la experiencia, pues es la experiencia, y al final el valor de que ustedes hayan conformado este grupo, pues sin duda trasciende el servicio. Es como si hubiésemos tenido un contrato del alma, y donde hubiésemos sabido que en algún punto
y vamos a tener que tomarnos todos de la mano. Y yo siempre soy la más abierta y la más agradecida de que si el universo me dice en dónde se tiene que poner el servicio, pues el servicio sea, porque al final el servicio, al final es para uno mismo, ¿no? Colaborar a que este mundo cambie sus paradigmas, cambie sus perspectivas y que las siguientes generaciones, que son nuestros hijos y nuestros nietos, con la vida continúa de alguna manera siempre, eh, tengan la oportunidad de entender estos procesos de vida con una conciencia, vamos a decir, ¿no? Entonces ahora, ustedes que han vivido esta etapa de su vida con estas despedidas, con estas separaciones, y que hoy pues vamos a tener que meternos en campos en donde difícilmente se nos ha educado para ello. Y esos campos son los paradigmas, son campos de la conciencia. Entonces el día de hoy, en este bellísimo círculo que gracias a la tecnología, a la distancia, estamos aquí todas en nuestros hogares, dándonos un calorcito unas a las otras, hoy vamos a ser conscientes de que somos conscientes, porque ahora somos conscientes de la separación, conscientes de la pérdida, conscientes del dolor, conscientes de las emociones, conscientes del tiempo que ha pasado sin que estemos con nuestro ser adorado, porque no es amado, es adorado por esa experiencia que tuvimos de compartir la sangre, la temperatura, el corazón. Entonces ahora vamos a ser conscientes de que somos conscientes que ese ciclo de duelo pasa y seguramente que en las charlas que han tenido ustedes aquí han comprendido a nivel de la terapia que hay un ciclo de duelo, hay una etapa de crisis, hay una etapa de enojo, hay una etapa de negación, de enojo, después una etapa de tristeza o depresiva y a partir de ahí salimos a la etapa de la aceptación y del aprendizaje. Pero sin duda, cuando no tenemos la conciencia para llevar, agarramos el ciclo del duelo y los fases del duelo y los pasos y simplemente los dejamos a un lado y nos entregamos a la emoción. Entonces ahora, pues mi intención con mucho cariño es pues que expongamos un poquito el tema y después dejarles a manera de complemento, vamos a decir, un recurso para ese momento en que la crisis vuelve, en que la mente recuerda, en que pues se remueve evidentemente todo el tema emocional como un mar, ¿verdad? Entonces, esa sería la propuesta, a reserva de que ustedes tengan algún comentario, Gis. Ay, ahí está. Perdón que se me levantó la manito. No te preocupes. No, Tania, muchísimas gracias. Nosotros muy agradecidas por esa dinámica que nos estás comentando. Mientras más recursos sumemos nosotros y mientras más conocimiento para nuestra alma, nosotros vamos a poder hacer que nuestras familias, nuestros hijos que están por este lado, nosotras podamos estar mejor. Y eso es para nosotros una gran Claro. bendición. Así que gracias, Tania. Muy bien, Gis. Bueno, dice tu, a ver, déjenme checar nada más que dice mi conexión a internet. Ok, denme, vamos a ver, denme un segundo para que mi máquina no me esté pidiendo otra cosita. Sí, adelante. Y además yo a la que veo directa es a Gis. Entonces, si por algo hay alguna falla, tanto de conexión como de dedo, Gis, hazme por favor así de que vamos bien, ¿sale? Bueno, Ok, pues está bien. vamos a entrar en el tema. Sin duda dijimos, nadie dijo desde un inicio que hablar de estas cosas o que tratar de conectar esta conciencia, de ser conscientes fuera fácil, pero sin duda vamos a tener que cuestionarnos con qué enfoque estamos observando esta experiencia, con qué enfoque es, con qué ojos, si desde qué perspectiva es desde la que yo quiero o busco entrar en esta paz, ¿no? En esta comprensión. Y ahí es donde quizá nos perdemos. Por eso empezamos a ir por muchos caminos, muchos caminos. Yo, al igual que ustedes, he perdido. Ay, son un montón.
Ujú. Perdón, por favor, sus micrófonos que estén cerrados, mamitas lindas, para que no interrumpamos. Disculpa. No Adelante, te perdón. preocupes, yo sin duda he transitado también por despedirme nunca de un hijo, pero sí de prácticamente todo mi sistema familiar. Ya todos están, digamos que sin uniforme del otro lado, sin embargo, pues estamos ahora mucho más unidos que nunca desde este estado de la conciencia y desde el corazón, ¿no? Entonces, pues que el dolor y las búsquedas que tenemos de nuestros entornos familiares como los conocemos, ¿no? De pensar que mi hija pudiera conocer, haber tenido abuelos, abuelas, tías, primos, es decir, un entorno familiar, sin embargo, ya no nos tocó compartirlos en cuerpo. Entonces, ¿desde qué perspectiva lo abordamos? ¿Desde qué enfoque? ¿Desde dónde buscamos esa conciencia? Y para ello, pues la invitación del día de hoy es que volteemos un poquito a cambiar el paradigma, y que en ningún momento vamos a decir que las emociones, que son parte de la experiencia humana, van a desaparecer. Lo que tenemos que hacer es condicionar esas emociones hacia un fruto, hacia una fruta, hacia algo de lo que yo pueda nutrirme, que como bien dijiste es esta transformación hacia el amor, pero el amor verdadero, el amor incondicional, el amor uno. El amor de la carencia, el amor de la separación, el amor de la falta, es un amor que pertenece solamente a este plano, porque en este plano tenemos todos uniformes y pues hacia allá vamos a explicar. Entonces, este tema de física cuántica nace desde los tiempos en los que entendíamos la metafísica como entrada a la conciencia. Si la metafísica significa más allá de lo físico, adentro de lo físico. Yo veo fallecer a un ser humano y entiendo que porque su cuerpo material, está compuesto con los elementos que tenemos aquí, que es agua, minerales y ciertas proteínas, que es de lo que se lleva a cabo un cuerpo físico, entonces entendemos que la parte física que hace un uniforme, un ser humano, una criatura humana, vamos a decir, pensamos que en el momento en que ese uniforme ya no está, entonces el sujeto o el elemento que le animaba a la vida ya no está. Y bajo esa perspectiva, la metafísica nos dice, sí, pero hay algo más que lo físico. Y eso más que lo físico no lo puedes percibir con tus ojos o con tu piel. O sea, yo no toco un cuerpo, no lo veo. Sin embargo, yo tengo emociones. Sin embargo, yo tengo pensamientos. Sin embargo, yo tengo una intuición. Sin embargo, yo sueño y voy al campo astral, ¿verdad? Entonces, en el momento en que yo entiendo que hay una parte en la que no hay un campo físico, entonces entiendo que eso no está. Entendemos que la metafísica nos ayuda pues a entender esta parte, ¿verdad? Nos ayuda a entender, uy, ¿están escuchándome? Que algo pasó aquí. Sí, Se sí, escucha escuchamos, bien, Tania. escuchamos. ¡Ay, perfecto! Bueno, entonces, en el momento en que nosotros vamos a entender que esta parte de la metafísica nos abrió la puerta a la física cuántica. Y la física cuántica es el estudio de la naturaleza de la materia. Y la materia no es nada, no existe la materia si no hay conciencia. La conciencia es lo que anima a la materia. Hubo una parte consciente en sus padres que creó un ser material, pero que no es exclusivamente material, sino que es un ser consciente. Es decir, esa conciencia en física cuántica se ha medido y se ha medido en vibración, en frecuencias de vibración. Entonces, Corazones, es interesante que, como el doctor Nassim Haramein nos dice, el 99.99% de lo que experimentamos como realidad no es materia, es conciencia. Entonces, ¿qué quiere decir cuando nosotros llegamos a este mundo y dijimos, bueno, pues vamos a experimentar el concepto, el paradigma que nos dieron de la muerte desde el 1% de materia, que la física cuántica dice que es lo que pertenece a un 99.9%? Esto quiere decir que entonces el paradigma desde donde nos mostraron que la muerte es un fin, es una separación, es una visión fundamentada en tiempo-espacio y que tiene que ver mucho con el paradigma judio-cristiano, con el paradigma egoico. El ego forma parte de una mente consciente que no pasa del 1,5%.
Nosotros somos 95% inconsciente y cuando en nuestros sistemas familiares nos separamos de las personas, hay una información inconsciente. Y por eso la mente egoica, la mente del 1 al 5%, quiere entender. ¿Qué puedes entender? ¿Cómo se entiende? Con la mente no se entiende. Nunca vas a entender. Con la mente nunca vas a entender el dolor. No se entiende. No puede, no pertenece a ese plano. Se entiende con la conciencia y el amor, el corazón. Entonces, bajo la perspectiva judío-cristiana, nosotros tendemos a entender que la muerte pasa a un estado de final, pero ahí hay muchas interrogantes y yo sé que las personas que pasan por duelos muy complicados entran en unas crisis existenciales muy grandes a través de haber pasado por un evento así, de esta naturaleza, y entender, ¿esta no es la verdadera vida? Entonces Dios se queda con los buenos. ¿Y por qué me manda a mí este dolor? Empezamos con esas preguntas y no se sostiene. Te das cuenta que bajo un paradigma exclusivamente judio-cristiano no se sostiene por qué hay culpa, por qué hay separación, por qué hay dolor, víctimas. Y después, bajo ese paradigma egoico, ya dijimos, del 1% de materia, de separación, nosotros empezamos a justificar el dolor que sentimos en nuestra vida por la separación que tenemos con un duelo a veces no correctamente bien llevado. ¿Por qué? Porque en esta vida, mis amores, y es importante entender que la puerta de la física cuántica es el budismo. El budismo nos lo dijo hace miles de años. El budismo existe mucho antes que la religión judio-cristiana. El budismo habla precisamente de que esto es maya, esto es un sueño, esto es física cuántica dice que es un holograma de información. Física cuántica nos dice, al ser un holograma que percibes con tus sentidos, entonces el doctor Nassim Haramein, que se ha partido la cabeza tomando la teoría de la relatividad de Einstein, a explicarnos que el 99.9% no es materia. Y dice, ¿por qué toda la física newtoniana, las leyes de la física, pues estudian el movimiento y la función de los cuerpos? Entonces dice, porque la física se ha dedicado a estudiar el 1%. Deberíamos de estar estudiando el 99% de conciencia, que es un campo que solamente a través de ciertos experimentos la física cuántica nos ha ayudado a entender, y eso es el budismo. El que nos dice que esto es maya, y que hay estas ciertas deidades, no porque tengamos que caer en ninguna religión, pero las deidades son conceptos de conciencia, ¿no? Estas deidades que destruyen y vuelven a crear todo como un ciclo, como un baile, con una danza, con el universo. Entonces, el Zen nos dice que la rueda del samsara, este nacimiento, enfermedad y muerte, en la que todas las almas entraron en unas criaturas humanas, o sea, la criatura humana fue hecha y animada por un alma, ¿no? Entonces, la criatura humana hecha a la belleza del universo, porque no hay cuerpo humano que no parezca una estrella, no importa la estética, no importa que seamos gorditos, flaquitos, chaparritos, altitos, todos formamos 5 puertas, cinco extremidades. Entonces, esa similitud con la armonía y la belleza del universo es una criatura humana que ha sido habitada por almas que vienen de distintos confines del universo. En ese ciclo, como una rueda del samsara llamada nacimiento, enfermedad y muerte, de la cual el libro tibetano, mal llamado el libro tibetano de los muertos, nos explica un montón de cosas. El Zen nos dice que el alma humana tiene que trascender en este plano físico, en este plano de tercera dimensión, en estas criaturas humanas, tiene que trascender 800 millones de vidas para comprender lo que significa la dualidad, como el yin y como el yang. ¿Qué es lo blanco y lo oscuro? No entendemos, y una vida humana que vamos a tener que entender que, pues si ambiciosamente decimos que una vida humana se mide en tiempo, 90 años, 100 años. ¿Cuánto más puedo vivir aquí? 90, 100 años. Bueno, 90, 100 años, dadas las condiciones de paradigma donde nosotros crecemos, nacemos, nos multiplicamos y morimos, no corresponden a la capacidad de aprendizaje de la conciencia, una sola vida. Por eso es que el hecho de entrar en el nacimiento, enfermedad y muerte acumula el conocimiento de que ahora sí viene lo interesante, si hablamos de la muerte. La muerte, ¿qué es lo opuesto a la muerte?
¿quién me dice qué es lo opuesto a morir? Si la Nacer. muerte es un polo, lo opuesto a morir es nacer, ¿es correcto? El que nace va a morir y el que muere va a nacer. Porque vida tenemos siempre. En nuestra esencia universal somos eternos, pero cambiamos de personaje, cambiamos de uniforme y según el Zen dice que 800 millones de vidas necesitamos para completar un ciclo de aprendizaje humano, pero que cuando el sujeto despierta, cuando el ser despierta, que eso es lo que me debato todos los días en el podcast y en el trabajo, que no es trabajo, pero bueno, esa es la misión que hacemos, es despierta. No necesitas 800 millones de vidas de dolor, de oscuridad, de carencia, de abundancia, de estar pasando polo tras polo, tras polo, tras polo, tras polo. ¿Por qué? Porque es el proceso del alma, es la escuela. Sexto, tercero de secundaria, preparatoria, es decir, ya están dadas las condiciones, pero tú eres el ser, tú eres el creador. Tú puedes despertar en cualquier momento y no importa si en esta vida fuiste el mocha orejas o fuiste un criminal, si tu alma despierta, entiende que está metido en la dualidad y puede trascenderlo. Entonces, en el momento en que nosotros comprendemos que decimos que un alma humana está en función del tiempo, ahí es donde entramos en el paradigma que nos da dolor, que la mente nos genera dolor. Ya dijimos, aquí el tema es el paradigma egoico, el paradigma del cuerpo, el paradigma de la separación. Entonces, ¿bajo qué paradigmas estoy yo entendiendo la vida humana? Tiempo y espacio. El espacio es el cuerpo, ¿entiendes? Este cuerpo ocupa un espacio en el espacio. Y el tiempo es el tiempo que duró este cuerpo aquí. Entonces estoy entendiendo que un bebé que viene a vivir 6 meses en la panza de su mamá o 6 años fuera de la panza de su mamá o 60 años o 90 años, entonces vamos a juzgar que una vida de 60 años, de 90 años es mejor que una vida de 6 meses o de 6 años. Es un juicio de tiempo, ¿entienden? Que la vida es la vida. La experiencia que vino a traer ese sujeto, a veces abortado, muchas veces es abortado. Esa alma vino a tocar la puerta. Nosotros decimos que la conciencia vino y te tocó la puerta y te dijo, aquí estoy, mamá. ¿Esto es lo que quieres? ¿Ya te viste dónde andas? A veces ese bebé es abortado, pero su alma cumplió con una de las 800 millones de vidas de conciencia. Mi contrato era venir, despertar a esta persona, traerle un poquito de conciencia, subirla un escaloncito y yo como alma gané. ¿Sí? Es decir, desde el paradigma donde el tiempo y el espacio solamente juegan un papel en este plano humano de tercera dimensión. Tercera dimensión, largo, ancho, alto, o sea, largo, ancho y profundo, y necesita una cuarta dimensión. Y esa cuarta dimensión es el tiempo. Cuando nosotros queremos salir del dolor de tercera dimensión, forzosamente vamos a tener que ir a quinta dimensión. Una dimensión más que no estamos computando. Esa dimensión más, la quinta, es la unidad. La ley del uno, en donde nunca hemos estado separados, en donde nada puede separarse, nada puede fragmentarse, nada empieza y nada termina. Donde el doctor Jean-Pierre Garnier Mallet nos dice que tu yo cuántico, tu yo consciente, ya sabe todo lo que vas a vivir en esas 800 millones de vidas. Ya llegó al final de los tiempos, ya llegó al final de la cuarta dimensión del tiempo. Solamente está discurriendo los caminos. Y esa es la teoría del multiverso. Hay muchos yo, sí, estoy viviendo muchas cosas al mismo tiempo, pero todo soy yo, porque mi ser consciente está en la unidad. Estamos juntos todos. ¿A dónde nos vamos a ir, corazones? Si en el universo todo está unido, nada está separado. Es mi mente, mi programación, mi paradigma. Lo que yo venía a aprender desde el dolor, porque al final, cuando ustedes visualizan el yin y el yang, ustedes ven que hay una parte luminosa y una parte oscura. Ustedes ven que hay un punto de luz dentro de la oscuridad y un punto de oscuridad dentro de la luz. ¿Esto qué quiere decir?
que yo no voy a ganar conciencia, no voy a ganarme mi punto de luz si no transcurro la oscuridad, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo quiero estar ahí? Esa resiliencia, eso depende del nivel de conciencia hacia mí, no hacia el ser amado, no hacia el esposo fallecido, hacia el hijo fallecido, no hacia la mamá, hacia mí, hacia el yo soy, que yo decida transitar por ese dolor. Entonces, ¿significa que el dolor se tiene que ir? No, se tiene que atravesar. ¿Cómo? Intensamente. Intenso desde las entrañas del dolor y hacia la mente para que se pueda ir hacia arriba. Intensamente, es decir, un duelo bien llevado, bien acompañado, y después yo puedo recordar, yo voy a seguir, pero el dolor cada vez puede ir disminuyendo. Tengo que aprender a vivir aquí con esta experiencia, con esta dinámica. Tengo que aprender a estar en la vida con esta información, viviendo, no sobreviviendo. Luego nos quedamos por los demás, para que los demás me vean bien, porque los demás necesitan que yo les dé de comer, y ahí es donde no trascendemos el dolor, es por mí, porque si yo estoy bien y estoy unido a mi hijo que está del otro lado, como la muerte de San Agustín, que dice, no me fui a ningún lado, estoy justo detrás de la puerta, solamente no me puedes ver. Entonces, si yo estoy bien, gano conciencia y también el otro que tiene mi alma unida, también está bien. Te das cuenta que trasciende el yin y el yang a la luz y el dolor, entendiendo que en todo ciclo de duelo, corazones, todo en este plano de tercera dimensión, y ya dijimos que le unimos la cuarta, que es el tiempo, todo, todo duele. Si nosotros no sabemos vivir aquí en este juego, que el budismo dice que es maya, y para la física cuántica yo te digo, esto es un holograma, está tan creado, tan bien creado, que tú crees que es real porque lo ves, porque lo tocas. Tu mente le da la impresión de solidez. Tú puedes desaparecer el holograma cuando tú quieras, pero ¿qué es el paradigma bajo el que yo me estoy moviendo aquí? O sea, aquí todo duele, todo. No vas a obtener nada positivo hasta que no transites con la oscuridad. Duelen todas las personas que se van de nuestra vida, duele empezar, duele echarle ganas, duele levantarse cuando uno tiene un peso emocional grande, duele crecer, duele dejar de ser niñas y convertirnos en señoritas y ver que aquel cuerpo se fue. Duele recibir la regla, duele que el cuerpo cambie, duele los duelos, el dejar ir, el dejar atrás, todo duele. Duele que mi papi ya no me cargue aquí porque ya soy una señorita y ya no me puede tocar igual. Todo duele. Duele el amor que no me dan, duele. Duele todo, mis amores. Duelen las casas que dejamos y que no vamos a volver nunca. ¿Entienden que la muerte no es solamente una persona? En este plano, nomás en este, donde estamos viviendo esta experiencia, en este plano la muerte existe. Un divorcio es una muerte. Esa relación se acabó, nunca más vamos a volver a la misma dinámica. Un trabajo que deje, una ciudad que deje, una casa que deje, es una muerte. Nunca más vamos a volver a esa ciudad, nunca, se murió. Las relaciones humanas mueren, inclusive las familiares. Se fragmentan las familias y eso muere. Entonces, en el momento que yo entiendo que en este plano la muerte conceptualizada como separación y fin existe, nosotros tenemos que entender que bajo el paradigma bajo el cual tengo que despertar de esta ilusión, es lo que yo observo. Ese es el paradigma que observas del dolor. ¿Qué haces con ese dolor? Si hay que aceptar que hay que transitarlo para encontrar una conciencia y que al final en esas 800 millones de vidas que el Zen nos dice que estamos ahí experimentando, hay contratos del alma. Y el contrato del alma es ser maestros unos de los otros.
Cuando yo he hecho árboles genealógicos con mamás como ustedes que han perdido a alguno de sus niños en un accidente, hubo un caso una vez. Entonces, cuando hacemos su árbol, vemos que en línea maestra estaba ese hijo. Ese hijo era su maestro. ¿Qué le venía a enseñar? A través de la maestría de irse antes, ¿verdad? Entonces, esos contratos del alma vienen a traernos ese despertar, esa conciencia. Y corazones, es a través del dolor, porque en este plano el juego es así. Nosotros, si permanecemos en los paradigmas anteriores, antiguos, de cierto control mental, pues vamos a vivir esta experiencia como el fin, con mucho dolor, con separación, con mucha victimez y justificación que haya un mal para mi vida porque vivo esta separación. Pero la separación solo es una ilusión, ya dijimos, este cuerpo es lo único que no se ve, pero lo que le dio vida a este cuerpo no puede morir nunca y respira a través de mi respiración. Y entonces pasamos a amar todo lo que nosotros, ¿se acuerdan de la quinta dimensión? El uno. ¿Cómo no voy a amarte si estás adentro de mi corazón? Yo quiero verte afuera. Y entonces lo que a mí me hubiera gustado que tú fueras en este plano, que fueras, pues como todos, ¿no? Que fuéramos a la escuela, que nos casáramos, que tuviera, bueno, entonces eso forma parte de mi ilusión, de mis expectativas, de mi programación. Pero el amor de la conciencia, nos dice siempre que estamos en esa unidad. Entonces, la física cuántica nos dice que si no existe un observador, no hay esa realidad. Si no hay un observador consciente que compute dolor, nunca vas a ver dolor afuera. Y eso mismo se aplica en la fractalidad del árbol, del sistema familiar. El árbol es como un brócoli, como una gran pieza de brócoli. Se llama fractal porque la pieza más chiquita del brócoli es exactamente igual que la pieza grandotota, es exacta. Entonces, la fractalidad nos dice el todo contiene a la parte y la parte contiene al todo. Entonces, esta situación que vivimos en este sistema familiar por haber visto partir a un ser amadísimo como un hijo, forma parte de la conciencia del árbol, no solo mía como madre, forma parte del árbol. ¿Qué es lo que en este árbol venimos a aprender, en este sistema familiar? ¿Por qué no sabemos amar? ¿Por qué no sabemos entender las enfermedades? ¿Qué no entendemos de los accidentes? ¿Qué es lo que está ahí guardando esta conciencia? Que yo que lo vivo tengo la oportunidad de trascender ese dolor. Trascender no es que se borre, que no existe, que se fue. No, ahí está. Forma parte de nuestra historia y se trasciende cuando aprendemos a desarrollar vida, amor, conciencia con toda esta experiencia. ¿Me explico? Entonces, cuando la física cuántica nos dice que se necesita un observador consciente, entonces ahí sí tenemos que ir a entender cómo funciona la mente, que es neurociencia. Pienso y cuando pienso, siento y cuando siento, pienso y cuando pienso, siento. Te fijas que siempre están unificadas. Yo pienso, siento y entonces soy. ¿Quién soy yo con esto? ¿Quién soy? Pues es que en mi sistema familiar todos sufren mucho, entonces yo tengo que sufrir también. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Soy entonces un adulto de Dios, un adulto de mi vida? ¿O soy una nena de mi sistema familiar todavía? Porque si la respuesta no es correcta hacia mí, esa experiencia se repite en las siguientes 5 generaciones hacia abajo, porque no está saldada la factura, porque no sabemos crecer, porque no sabemos despertar. Nosotros recibimos a nivel del árbol 5 generaciones de ancestros, sus historias, las dramas de las abuelas, en las que pues no solo perdían un hijo, perdían 5, perdían 6, se morían los bebés, ese es el caso de mis abuelas, tenían 12 y vivían 6, y luego se quedaban, de una de mis abuelas, se quedaban las niñas, puras mujeres, no había varones. Entonces, no solamente el drama de la bisabuela se vive de haber perdido tantos hijos, porque empezó a parir a los 13 años, ni el cuerpo le acababa de crecer. ¿Cuál es el dolor que llevo yo de mi bisabuela en mis células, en mis órganos?
¿Qué información llevo yo de la abuela después de perder 6 hijos y que se quedaran las mujeres? Aparte ese desprecio hacia lo femenino. Sí, si hubieran quedado mejor uno que otro hombre, o sea, ese no desarrollo de amor de una mujer hacia otra mujer, ¿no? Es decir, toda esa conciencia la venimos cada generación a repetir y repetir y repetir y repetir, como disco rayado, hasta que haya alguien que a través de ese dolor, porque no es el dolor que vivo yo, ese es el dolor del árbol. O sea, la bisabuela no tenía ni tiempo de sentarse a llorar sus chiquillos porque tenía otras 6 niñas. Hace más de 100 años, en la guerra aquí en México, en la Revolución, pues, ¿qué hacías con 6 niñas viuda? Pues a tirar para adelante y entonces ese dolor se hereda. Hay alguien que deberá de repetir el dolor de la abuela para honrarlo. Y vendrán las almas, como equipos de trabajo que somos, a ganar conciencia a través de estos contratos hermosos que nosotros hacemos y que en realidad es eso, en el alma yo sé lo que puedo hacer. En el alma yo sé que puedo morir. En el alma yo sé que nunca muero. Es solamente aquí. Por eso puedo animarme a venir, a vivir lo que tenga que vivir. Pero ahora sí, estamos en ese paradigma en donde nos vamos a tener que preguntar mucho más allá, rompiendo ese 1% de materia. ¿Cuál es el compromiso de la maternidad? ¿Cuál es el compromiso de maternar? ¿Cuál es? Dar la vida. Y si ya lo hicimos, y lo hicimos con convicción, con amor, con agrado, ¿cuál será en cada una de nosotras comprender de qué se tratará esa función de estas experiencias humanas? Esa experiencia no trasciende con la muerte, esa experiencia sigue ahí y seguirá ahí siempre. Ahora entonces el plano es entender que ese contrato del alma, esa observación para mí de la materia, eso es lo que a mí me toca en mi vida, trascender ese dolor, porque el dolor es parte de esta naturaleza humana. Entienden que el que bajó a humano entendió que iba a aprender a través del dolor. Y les pongo siempre un ejemplo que es, si tú tienes una piedra en el zapato y sigues caminando y no te duele, pues tú sigues caminando hasta que un buen día te enteras que aquello ya está completamente insano y hay que cortar el pie. Duele, duele para que pares, para que te limpies, revises el zapato y digas, ¿cómo voy a seguir ahora? ¿Con qué conciencia, con qué amor a mí, con qué mente mía, no la mente colectiva, no la mente social, no la mente religiosa, no la mente de mi mamá, con mi mente? ¿Cómo me voy a volver a poner el zapato sin la piedra y entender que caminas conmigo, que somos uno, que te puedo ver en muchas otras cosas, te puedo ver en mi parte astral y entonces entrenarme a realmente poderme desprender yo también, ir y venir de este cuerpo físico? Eso sucede en los sueños, hay mucha información al respecto. Muchas personas entran a este entrenamiento de las meditaciones en estados alterados de conciencia y en los desdoblamientos astrales y sueños lúcidos, porque ahí están todos. No tienen cuerpo, no pueden hablarme, pero ahí están. Entonces, ¿cuánto yo sumo a mi evolución de conciencia a través de una experiencia sin duda que produce mucho dolor bajo la experiencia misma vivida y los términos en los que cada quien hubiese enmarcado esta experiencia? Entonces se desprenden muchas preguntas. Si el alma viene 800 millones de vidas, como está en el libro tibetano de los muertos, en el budismo, que es la base de la física cuántica, ahora explicada con experimentos, entonces quiere decir que morir es malo, pero si es el polo necesario para nacer. Más bien, ¿cuál es el concepto de vida? ¿Para qué quiero esta vida? ¿Para qué pasó por la vida un alma como la de mi bebé? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de que estemos aquí? No podemos cambiar lo que pasó porque hacia atrás el tiempo no es posible observarlo, pero no podemos traer el pasado al futuro. Eso es lo que hace el sistema familiar. El pasado, los duelos no resueltos, las cosas no dichas,
las cosas que no se acomodan, vienen hacia el futuro, o sea, nosotros. Entonces, pues bueno, aquí las preguntas que podríamos hacer son siempre ¿para qué? No por qué. El por qué es una pregunta que deberíamos de sacar de nuestra vida, porque es la reafirmación de la separación, de la victimez. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo que lo hice también. Y es estar en esa etapa de dormido, de buscar del dolor más dolor, porque acuérdate, pienso, siento y entonces soy. Y cuando yo soy el dolor, todo ese dolor sin conciencia pasa a la siguiente generación a ser repetido para ver si encuentran un poquito de luz. Y esa ganancia del dolor, esa luz que trae esa conciencia, quien la recoge en el sistema familiar, la enseña a todos, vivos y muertos, porque es una ganancia de conciencia, es un archivo que se bajó, se descargó, se vive y se trasciende. Las ganancias son individuales, cada persona podrá entender su propio proceso, las experiencias y vamos a decir, ese archivo siempre es individual, difícilmente puede ser compartido al menos de la misma manera, es decir, el papá varón vive la separación de una forma y la mamá de otra, porque él es varón y es hiposensible y la mamá es hembra y lo llevó dentro de sí y es hipersensible, sin embargo el dolor es igual, pero se percibe diferente. Entonces, como preguntas que podemos dejar como protocolo son, ¿cuáles son las ganancias espirituales de mi hijo? ¿Cuáles son las mías? ¿Cuáles son las de mi árbol? ¿Para qué se vive esta experiencia? ¿Para qué busco tanto dolor un día tras otro día? ¿Para qué te extraño si estás adentro de mí? ¿Cómo es que yo necesito voltear mi mirada para mirarte no afuera, sino adentro, desde el corazón que late, desde el ser, desde el uno? Entonces, ¿cuál es el sentido? Eso es comprender cuál es el sentido de esto, para qué quiero esta vida, qué me quiero llevar yo, cómo la voy a compartir cuando nos volvamos a encontrar en el alma, porque eso sin duda, estamos todos unidos, y te lo digo no solo porque lo he vivido, sino porque lo veo y lo siento, estamos todos aquí, solamente estos ojos no tienen un rango de espectro visible de la luz en frecuencia para poder ver esto. Pero alguien que desarrolla su glándula pineal, entonces tenemos que entender que en esta frecuencia de vibración no puedo ver más que la materia y la densidad, que es este cuerpo. Pero todo el universo y todas las dimensiones, todas están aquí, completas. Entre más consciente soy, voy saliendo de la materia, entonces puedo percibirlas todas, escucharlas, sentirlas. Pero luego regreso a mi ego y digo, ¿tú no lo viste? ¿Lo vi yo nada más? Entonces no existe. Si no lo ven los demás, no existe. Si no hay una, vamos a decir, ¿cómo se dice? Una aprobación social, entonces no existe. Si no hay, entonces vivimos ahí estas experiencias desde el estado del yo niño, que trae ancestralmente muchos abandonos y muchos rechazos, entonces yo necesito aprobación, entonces si los demás me dicen que yo voy bien, entonces yo lo hago. Y yo necesito venir al adulto a decir, ¿cómo voy a vivir esto yo, en mi determinación, en mi conciencia, en mi paradigma? Porque al final, corazones, cualquier paradigma que tú tomes, todos son válidos, todos son iluminados, mientras te traiga la paz que necesitas para romper el yin y el yang y entrar a ver no dos colores, sino ver que es una sola esfera. Hay una unidad ahí en el yin y el yang. Ya no hay bueno ni malo. Nada, todo es perfecto porque fue diseñado así. Porque algo que nos puso aquí nos enseñó a entender que para que exista el nacimiento tiene que existir la muerte. El paradigma es el tiempo. Que la generación menor haya despedido a la anterior, ¿entienden? Cuando se rompen las líneas del tiempo hacia atrás es donde nuestro paradigma se mueve mucho más. Entonces, pues les pudiera yo, Gis, dejar una técnica, porque como dijimos, el recuerdo, la experiencia vivida va a estar ahí siempre. Somos ahora otras personas, sin duda. La vida antes y después
de esta experiencia nunca vuelve a ser igual, sin embargo, no tiene que ser de baja conciencia, va a ser de mayor conciencia. Entonces, el recuerdo, la experiencia, lo biográfico, ahí va a estar. No podemos decir que ya no duela, no podemos decir que el dolor se vaya, sin embargo, sí podemos entender que se puede aceptar, madurar y aprender hacia el sistema familiar y hacia nosotros. Entonces, no sé, Gi, si quieras que hablemos de la técnica o Sí, que la dejemos al final, como tú me digas. no, Hasta aquí es más o menos el proyecto de la charla. Tú dime. genial. Primeramente decirte, Tania, que es un placer escucharte. Para nosotros es una caricia a nuestra alma, a nuestro corazón. Es hermoso escucharte. Muchísimas gracias. Y quiero resaltar algunas de las cosas que has dicho, que bueno, pues en esta experiencia terrenal parimos con dolor, el cuerpo se desgasta y comienza a doler. Trabajamos, como dicen, con el sudor de la frente, es la experiencia del dolor, pero es esta experiencia terrenal, como dices, ¿no? No hay separación y lo que nos dice nos resuena en el alma y en el corazón y eso para nosotros es súper importante. Gracias. Sí, nos gustaría que vayamos con la técnica y después poder ir con las preguntas. Gracias, Así es. Tania. No, al contrario, corazón. Así es, eso es lo que hablábamos. Esta experiencia dual va a implicar forzosamente dolor, pero la trascendencia no es que el dolor se vaya, es la iluminación, es pasar de la oscuridad a la luz. Y al final de eso se trata todo esto. Somos muy valientes almas en meternos a las criaturas humanas y entender que podemos, que venimos porque podemos, que venimos a la tierra porque podemos, pero que siempre existe a través de lo que bendita cuántica y el budismo nos ha dicho, tú lo puedes trascender en cualquier momento, trasciende el dolor, trasciende la ilusión, deja de tener expectativas, deja que tu mente ponga expectativas en la vida de afuera, en otras personas, así sean tus hijos, en tu bienestar y en tu felicidad. Es decir, trasciende el holograma y llévalo todo adentro de ti, todo, absolutamente llévalo todo para que esté completo. Entonces, bueno, en este tránsito vamos a hablar un poquito, no solamente de una técnica que es interesante en términos de PNL, de neurociencia, se utiliza mucho en la terapia, pero que también le implica ciertos factores numéricos que tienen cierta trascendencia en el universo. O sea, factores matemáticos de los cuales Pitágoras ya había entendido. Ustedes saben que la escuela pitagórica desarrolló instrumentos que podían hacer que ciertas frecuencias de vibración nublaran el dolor físico, por ejemplo, que sanaban con eso. Eso existe desde hace mucho. Entonces, esta técnica va en función de eso. La primero es, nunca vamos a negar el dolor. Lo peor que podemos hacer es reprimirlo. ¿Se acuerdan que decimos intensamente? Siento intenso, cómo se siente intenso y lo subo y lo saco. Entienden que si nosotros, yo digo que nos dedicamos a reprogramación, pues imagínate lo que te estoy contando cuando tenemos que decirle a una persona ya, que me llamo como la abuela, me llamo como la tía fallecida, y es que esa abuela se murió de parto y dejó no sé cuántos niños huérfanos. O sea, cuando la persona se da cuenta del drama que carga en las células en el cuerpo, que es como una pilototota, un imán, para resonar con ese dolor, para que se lo enseñe que lo lleva. Cuando nosotros hacemos que eso es reprogramar, es como un botón, siente, siente, reviéntalo y déjalo ir para que te puedas liberar. Y ahora sí tu mente pueda construir hacia dónde vamos a ir. ¿Entiendes? Entonces, intensamente, lo peor que podemos hacer es reprimir el dolor, porque eso te lo va a somatizar el cuerpo, fijo, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos que si el dolor no se procesa adecuadamente, no se va a ningún lado, tú lo puedes negar, tú te puedes voltear al otro lado y hacer como que no pasa nada, pero no significa que se va, se somatiza y se encripta a nivel epigenético para las siguientes generaciones. Entonces, 5 generaciones. Entonces, para procesar el dolor hay una técnica en la que tengo que escribir todo lo que me duela, así.
Me duele tener que vivir esto, me duele no haberlo podido pagar este hospital que yo quería, me duele no tenerlo, me duele que no esté en su cuarto, me duele que no pueda decirle, me duele que no me diga mamá, me duele que no se sienta en la mesa, me duele no verlo crecer, es decir, tienes que empezar a hacer una lista de todo lo que te duele. Esto me duele que me dejes sola, me duele, me duele, me duele, me duele, nunca lo vamos a negar. Vas a hacer vamos a decir, vamos a regurgitar realmente el dolor. Todo lo que te duela, nunca lo vas a negar y lo vas a escribir. Y lo vas a escribir, y lo vas a escribir, y lo vas a escribir. Vas a ir dándote cuenta. ¿Por qué tenemos que escribir? Fíjate bien. Un hemisferio cerebral tiene codificado el lenguaje. Otro hemisferio cerebral codifica la parte del espacio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, por ahí no sé quién se escucha, cuando nosotros empezamos a tener que describir, por eso es escribir y describir. Cuando nosotros tenemos que empezar a describir, ¿qué te duele? No, dime específicamente qué te duele. Me duele que no esté sentado en la mesa, me duele que tenga yo que... Cuando tú tienes que describir, los archivos empiezan a tener que codificar en palabras y forzosamente, que es la otra parte del ejercicio, que es leer, es como templar el hierro caliente en el agua, ¿sí me explico? O sea, tiene que pasar forzosamente de un hemisferio al otro y tiene que pasar por un proceso de la parte, esta parte de atrás de nuestro cerebro hacia el lóbulo frontal. Entonces, ¿estoy negando el dolor? No, lo estoy viendo. Y a la hora de estarlo escribiendo y pasando, estoy haciendo que exista, que salga de mí para que se pueda comprender, ya dijimos, ahora sí, desde el despertar de conciencia, porque la información, la teoría, pues no la sabemos, ahí están los libros, la teoría me la sé, pero el dolor no se puede ir, ese sí es tu trabajo personal. Y más si hay otros hijos. Los otros hijos, o sobre todo si son niños, ellos comprenden desde otra conciencia, porque ellos todavía están en unidad, la partida de esta persona. Nunca te vas a ir de nuestra vida, pero también nosotros contamos. También nosotros merecemos comer, disfrutar, es decir, estar en la vida. Y muchas veces a través de esta experiencia, todo el sistema familiar se desconecta de la vida. Y cuando nosotros reprogramamos a una persona, conectarle a la vida es darle el regalo más grande, porque si no, nomás hay pérdidas, hay enfermedades, nadie te ve, eres un zombie. Estás muerto, vivo. Entonces, la madre es la pieza importante para no desconectar al resto de las personas de la vida. Si ella se desconecta de la vida, yo que vengo de ti no puedo estar conectado a la vida. Entonces, el hecho de que yo escriba, me duele esto. Por ejemplo, vamos a trasladarlo a un tema que no nos pueda afectar emocionalmente en este momento. Una pareja. ¿Qué es lo que te duele de que se haya ido? Me duele de que se haya ido con otra. Pero ¿qué es lo que te duele que se haya ido con otra? Me duele que ya no la pase bien conmigo, me duele que le guste otra persona, me duele que yo ya no sea lo más importante, me duele que yo dejé de ser una prioridad. ¿Entiendes que empiezas a desmenuzar y desmenuzar, a hacerlo consciente? Y ahora sí, una vez que tienes toda la lista, te das cuenta que puedes encasillar cada vez de manera más concreta y más abstracta qué te duele. No pidas que nadie te revise la tarea, es personal. Lo que a una persona le duele del mismo asunto es otra. ¿Por qué? Porque a veces una persona puede decir, me duele porque ya no tengo una familia completa, me duele porque tal cosa, me duele porque mi esposo se fue, me duele porque me siento sola. Es decir, lo que cada quien refiera de ese dolor tiene que ver con su programación, su perspectiva de la realidad y su paradigma de realidad. ¿Me explico? Por eso es independiente y es personal. Y se pide que por favor se repita 45 veces la lectura. Me duele esto, me duele esto, me duele esto, porque a la vuelta de irlo repitiendo, irlo haciendo consciente, va cada vez más hacia afuera, ¿entiendes? Y mientras lo lees, lloras, pataleas, haces lo que sea, pero sigues repitiendo, haciendo consciente exactamente cuál es el dolor, cuál es el dolor. Primero poderlo escribir, porque lo escribimos, pero a la hora de que lo leemos, como pasa de hemisferio y yo me escucho mi voz,
entonces ahí ya puedo entrar en la emoción. Y leo, y leo, y leo. 45 veces es un número sagrado, matemáticamente comprobado, que me hace brincar del número 4, que es la materia, largo, ancho, profundo y tiempo. Me hace brincar de la mente, porque también el 4 es el número de la mente y la materia, a nivel de la cuántica, y me hace pasar a la quinta, ¿sí? A la dimensión en donde todo está unificado. Es así es. La vida como es. Yo como ser consciente en equipo de alma con mi hija, con mi hijo, venía a experimentar en cuerpo la vida como es, así como es. No puedo alterar el proceso de este plano, pero tengo que aprender a aceptarlo y aprender a seguir caminando ahora con una conciencia distinta. Y esas experiencias, claro que nos traen equipos de trabajo, sí. El árbol, el sistema familiar necesita sanar y, vamos a decir, transmutar la vanidad, la ambición, los bajos paradigmas de conciencia. Se dan cuenta que a través de todo esto nosotros vivimos y cambia el concepto del dinero, cambia el concepto de la familia, cambia el concepto de las relaciones humanas, cambia. Todo esto hace que el cambio sea la constante en tu vida. Yo necesito que entiendas que el caos trae una nueva estructura. Por eso el universo tiene como favorita herramienta el caos. Entonces, si estás en caos por una experiencia así, para eso se vivió esta experiencia, para que te rompas y te vuelvas a reconstruir como una diosa, como una dadora de vida y como una conectora de planos. Porque eso somos todos, a trascender esto, porque esto no es casa, se los aseguro. Esto que luchamos por quedarnos aquí y porque se queden aquí, esto no es casa. Esto es el mundo al revés. Esto no es casa, lo que no sabemos es vivir aquí para trascenderlo y queremos aferrarnos y quedarnos aquí. ¿Entienden? Que más o menos por ahí va. Entonces el ejercicio es escribir que te duele, describe el dolor y lo vas a leer y leer y leer 45 veces. ¿Qué hacen los budistas? Tienen unos collares que tienen unas cuentas como una especie de rosario, pero el de ellos se llaman malas. Y entonces cada bolita, que son 45. Y entonces, ¿qué pasa con el mantra? Recitan un mantra que transmuta no sé qué, porque le habla la deidad a Shiva, que es la destructora de universos, que es este caos en el que estoy, empieza chu, 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 chu. ¿Entienden que son tecnologías? Al final el ser humano vibra, vibraciona. Lo que yo estoy haciendo ahora, hablando, es vibrar una idea. Entonces un mantra es lo mismo. Una oración es lo mismo, pero impacta el paradigma desde donde vibramos, verbamos o rezamos. ¿Por qué? Porque si yo rezo desde un paradigma de separación, de dolor, de entre más sufro, entonces yo gano más. Entonces me gustaría cerrar la plática con todas ustedes, Gis, entendiendo que lo que más nos cuesta, y mira que aquí se aceptan todos los guayabazos, pero a eso la mente se ha roto, entendiendo física cuántica y filosofías antiguas y casarla, que ese es, por ejemplo, el Instituto HeartMath, la matemática del corazón. El corazón tiene 90,000 neuronas, piensa también como el cerebro. Entonces yo quiero entender, ¿qué vas a entender? ¿Bajo qué paradigma? Si la mente es un programa, es un software. Tú estás pensando con la mente de otros. Tu trabajo es tener tu mente. Piensa con este. Y si este duele, que duela, sácalo, no lo niegues nunca. No eres de primera, de segunda ni de tercera. Pero ¿cuánto tiempo vas a estar ahí? ¿Toda una vida más? Entonces esas son las ganancias de tu alma. La peor asociación judio-cristiana que tenemos hacia el amor es sufrimiento. Es un cáncer que tenemos ahí de tercera dimensión. Que el amor es sufrimiento. Tenemos una asociación que si yo no duelo y no sufro, no significa que no te quiero.
no estás sufriendo mucho, como que no entiendo que me estás queriendo mucho. Y ofrecemos el sufrimiento, ¿no? A no sé qué Dios quiere que yo sufra. Le ponemos un valor al sufrimiento, al no comer, al no dormir, ¿sí? Es decir, eso es un paradigma, quiero que entiendan, y lo hemos vivido por muchas generaciones. Y lo traemos metido en el ADN, ¿no? Decimos que ofrecemos nuestro sufrimiento al Señor. Yo no sé por qué tiene que ser Señor varón, barbado o así. Son paradigmas, son niveles de conciencia. El amor no es sufrimiento, nunca, jamás. Hasta que no lo entendamos, no vamos a trascender esto ni dejar de jugar aquí, en esto, en donde nos vamos y venimos y 800 millones de vidas. Yo no sé ustedes, mis amores, pero si nuestros hijos nos dejaron el camino, hay que seguirlo. No es, significa que, ay, entonces vamos a morirnos. A ver, corazón, vamos a despertar. Y vamos a vivir a tope, porque para eso es este plano. Para que el día que te vayas te lo hayas comido todo, hayas aprendido de todo en una sola vida, de todo hasta despedir un hijo. Y no tengas ganas de volver nunca, porque esto no es casa. Pero como me quiero regresar porque, ay, es que en esta vida no tuve hijos, ay, es que en esta vida no me casé, ay, es que en esta vida me quedé muy pobre. Sigue regresando, es tu libre albedrío. Entonces, bueno, pues ya nos fuimos a otros temas, pero pues yo encantada de estar aquí con ustedes, G. Si quieres, tú me señalas 2 o 3 preguntas para que no se extienda mucho más y pues muy agradecida, muy honrada por la invitación. Gracias, gracias Tania, ha sido un verdadero placer escucharte, aprender tanto de ti. Antes de que pasemos a las preguntas, que como dices, podamos hacer unas 5 tal vez, Paola es la mamá de Andrés, fue con quien iniciamos este grupo. Este grupo lo hacemos con el ánimo de que nosotras también nos ayudemos, porque sabemos que esta es una rueda, ¿no? Somos todas y ahí poco a poco fueron muchas mamis maravillosas uniéndose. Entonces, antes de pasarle a Paola, para que pueda hacer las preguntas, quería también invitarles a que puedan escucharla a Tania, así como hoy día nos hemos maravillado escuchándola. Ella en Spotify tiene temas maravillosos, yo le he podido estar escuchando todos estos días y realmente es un placer porque el conocimiento es, creo, la llave de la plenitud, de encontrar un tipo de felicidad. Perdón, Paolita, si puedes cerrar tu micrófono un ratito. De poder encontrar esa plenitud que pensamos que nunca más vamos a encontrar. Porque muchas veces hay personas que dicen, ¿no? Es que yo sufro mucho porque tú no sabes cuánto le amaba. Y las personas que decidimos trascender mediante muchas herramientas, amamos tal igual, pero el tema es, como dices tú, ¿no? Es la decisión de qué forma llevamos este camino. Entonces, quisiera que antes de que Pau haga las preguntas, que nos puedas decir cómo te encuentran en tus redes, en Gracias. Spotify, para que puedan Gracias. escuchar. Sí, en Spotify el podcast es todas las mañanas, está ya puesto ahí de lunes a viernes y se llama Despertar Quantum, se los voy a poner por aquí, no sé si está dando charolazo por ahí, ¿verdad? Despertar Sí, Quantum en despertar. Spotify y también en Instagram estamos nosotros como Centro Quantum Guadalajara, ¿no? También con el vórtice, que es círculos concéntricos de Pat Flanagan, Quantum GDL en Instagram, y pues ahí estamos en contacto, ya sea con mi asistente o alguna persona de redes, ahí se publicita todo lo que hacemos. Y pues en Spotify tratamos todos los días de que las personas que no tendrían acceso a una terapia o no tendrían la posibilidad de tomar alguna información en breves minutos, pues se dejase algún recurso, Gis. Muchas gracias por dejarme compartirlo. Gracias. Y Tania, ¿y también tú ofreces terapias Mira, o solo es? para mí la terapia individual ha sido un conflicto porque no tengo tantas horas para ver a tantas personas, pero la terapia que hemos desarrollado es una técnica que es una fusión de varias cosas, no solamente es una técnica, yo te puedo decir que son al menos 10 técnicas, pero dependiendo del sujeto,
es lo que sabemos que tenemos que ir. ¿Por qué? Porque no vamos hacia el pasado. El pasado del pasado no va a cambiar nada. Vamos hacia el futuro, es decir, que es a nivel de la neurología y a nivel de la genética lo que no tienes desarrollado y hay que mover un cable. O sea, no es por sobreesfuerzo. Quiero que entiendan que muchas de las cosas que llevamos nosotros de nuestros ancestros es una tarjeta que tenemos aquí, una programación. Si tú no tienes esto movido aquí, difícilmente lo vas a ver afuera. Eso es lo que me he preocupado más en desarrollar. Por eso la terapia de reprogramación es prácticamente por ahí, hacerte pasar por el estrés, cualquiera que este sea, de la naturaleza que sea, que ni es de nosotros, pero lo hemos vivido nosotros, y pasar a una nueva neurología. Entonces eso, pues hay sesiones todos los días y yo trabajo con cada persona pues ver en dónde el cerebro tiene como tarjeta, tiene unos llamados focos de Hammer, ahí están los conflictos. Las personas que vivimos pérdida tenemos un foco de Hammer de pérdida en el hemisferio derecho y eso es un edema. Entonces, entre más bioshocks repite la persona, más edematizado está hasta que se hace biológico. Entonces, pues somos una computadora, somos un androide, pero solo la conciencia comprende la transformación. Y eso, pues en Centro Quantum, tanto los osciladores, que es una tecnología que tenemos aquí, una traída de Holanda y la otra desarrollada aquí en México, nos da entre 40 y 70,000 Hz a las células para poder reestructurar precisamente toda la biología y sobre todo conectar los hemisferios cerebrales. Somos luz, como Tesla dice, entonces, pues básicamente a eso nos dedicamos y el podcast es parte del servicio como el día de hoy que estamos aquí con ustedes. Muchas gracias. Seguramente vamos a estar por ahí en algún tipo de contacto, Con Tania, mucho gusto. y te agradecemos muchísimo. Creo que hoy día estamos más clarificados de entender que esto de que no haya separación no solamente es un tema de consuelo, sino esta es una certeza que viene ya Totalmente, desde sí, sí, no hay muchas separación. filosofías. Así es, Exacto. así Bueno, es. Pau, Bueno, pues, ¿qué preguntas tenemos? Aquí les estoy poniendo en el chat Despertar Quantum en Spotify. Gracias, Tania. Cuéntame, corazón, a tus órdenes. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, es un placer enorme escucharte. Y de verdad, creo que de hoy en adelante todas, si no tenemos Spotify, lo instalamos, por favor, porque Hay realmente es muchísimo un gran material ahí crecimiento. subido ya, Para que lo revisen, son Maravilloso, más de 400 capítulos, así que tienen terapia maravilloso. pa. Cuéntame, Paola, ¿en qué Gracias. puedo servirte? Muy bien. Aquí hay algunas preguntas de las mamis, pero antes de eso yo te quiero hacer un comentario cortito acerca de lo que estabas mencionando, porque regresó a mi mente y lo quiero compartir contigo y con las mamis. Andrés me decía siempre, mami, tranquila, esta vida es un juego. Venís, jugás, cerrás los ojitos y te vas. Y era su manera de tranquilizarme. Y ese pedacito, ese trocito que te estoy contando, fue el que a mí me ayudó cuando yo empecé a querer sonreír, a dejar de sentir miedo, a dejar de sentir culpa, todo el proceso. Recordaba ese pedacito y yo decía, él tiene razón, ¿por qué me voy a amargar yo la vida si él vino a jugar? Y él estuvo feliz jugando. Y entonces eso me quitó mucho la culpa, me ayudó en mi proceso recordar esas palabras. Yo decía, mi amor, tenés razón, aquí estoy, íntegra. Y me paré y seguimos adelante. Entonces yo quiero que las mamis recuerden esas cosas tan maravillosas que yo los considero regalos que ellos nos han dado De y conciencia, sí. enseñanza. Ajá, exacto. Gracias, Tania. No, gracias Bueno, a ti. gracias. Dice Lilia, una pregunta. Si yo elegí esta experiencia y mi hija ya trascendió y la amo tanto y vine a continuar una experiencia que quizá no se había resuelto, que solo trascendían y así se aceptaba, yo entonces al hoy estar experimentando esto, ya dando un nuevo enfoque, ¿estoy avanzando? Claro, desde luego. ¿Por qué avanzas? Porque encuentras mucho más armonía y paz. Es decir, este plano nos ofrece estas experiencias humanas, como hay otras muy difíciles, ¿no? O sea, no se entienden con la mente, mis amores.
Con la mente no vas a entender nunca nada. La mente solamente te puede ofrecer juicios y ergo, dolor. Pero si yo empiezo a armonizarme, vamos a poner que esa es la palabra, armonizarme con la vida como es, ¿qué nos tocaba vivir? Esto. ¿Y qué le puedo decir a mis generaciones abajo, aunque ya no tenga más hijos? A niños que yo conozca en mi vejez, les puedo decir, sí duele y mucho, y pasa, y vuelves a sonreír, y luego nos volvemos a encontrar. Es decir, el solo hecho de armonizarte con la vida como es, con este plano, con empezar a conectar que ese amor que sientes, Lilia, por tu chiquita, ese amor ahí está, es intacto, no se acaba. ¿Y qué paradigmas empiezan a moverse para mí? ¿Cómo voy a despertar ante esto? ¿Cómo vamos a ser mi hija y yo una? Y si yo estoy en este plano y yo soy la que come, la que escucha, la que disfruta, entonces disfruto yo para que disfrutes tú. Lo que me hubiese encantado que vivieras, lo viviré yo. Esa es la conciencia que vino a traernos. Llevarnos de la mano de salida, porque el alma aquí está atrapada, envenenada, enviciada de ego, de dolor, ay, pobre de mí. Y esto, el alma no está hecha para eso, está hecha para trascender y ya nos tardamos mucho. Eso es lo que viene en la nueva era, ¿eh? Todos estos grupos están surgiendo como una nueva conciencia porque ya nos vamos. Así que si queda un hilito todavía, estamos aquí para jalarnos unas a las otras. No sé si contesté, Lilia. Qué lindo, precioso. Merceditas dice, Dios, yo por más que trato no puedo comprender. Sé que mi bebé está bien, pero acá me siento muy mal por no tenerlo. Claro, es que eso es el paradigma del que nos abordamos. En un inicio nunca vamos a negar el dolor porque este plano es para eso. ¿Sí? Es decir, no vamos a negar el dolor. Lo que estamos invitando es a abrir la conciencia, ser conscientes de ser conscientes. Ahora quiero que seas consciente de que duele y hasta dónde duele y que me digas que duele. Y cuando te des cuenta que lo que más duele de esto no es a la persona que ya se fue, ellos están mejor que nosotros, ¿eh? Te lo digo fijo, ellos están en 5D. Todas las personas fallecidas en la pandemia no tenían la capacidad en conciencia de quedarse aquí con lo que viene. Por eso su alma partió, pero porque ya van a reencarnar en una mamá 5D, en otra conciencia. Nosotros que estamos aquí son los que le estamos taloneándole. Entonces, no podemos negar el dolor, pero lo que se invita es a la apertura. Sé consciente de que duele. Y cuando te des cuenta que duele, te vas a dar cuenta que tiene que ver más contigo. Sí, con lo que yo no he desarrollado para mí en esta vida. Con la conciencia de lo que no me he podido yo traer a esta vida. Con las creencias que traigo tan heredadas. Tiene más que ver conmigo y esta persona, esta alma que vino a través de mí, me lo vino a enseñar como espejo. Tu hijo, tu espejo. ¿Sí? Entonces, me vino a ayudar a eso que tiene que ver conmigo. La otra, el ángel ya se fue, está mejor que nosotros. No le duele nada, no hay juicio, no tiene nada malo, nada. Aquí es donde estamos todavía guerreándole. Es más un trabajo hacia nosotros y hacia nuestra propia realidad y programación. No sé si me explico, Paula. Tu micro está cerrado, Paola. Perdón, sí, perfecto, gracias, Tania. Gracias, pues. Dice Susana, doctora, ¿qué tanto es cierto que un bebé que trascendió chiquito pueda regresar en corto tiempo a la misma familia? Mira, yo por la información que puedo decirte, y sobre todo porque es lo que manejamos en la terapia, 45 días después de que se trasciende el cuerpo físico, el alma tiene la oportunidad de saber si quiere reencarnar aquí. Normalmente, pues si es una persona un alma, perdón, que empezó a encarnar apenas hace muy recientemente, un alma joven, pues quiere volver al plano. Y generalmente encarnamos en equipos de trabajo, ¿sí? O sea, somos las familias, los sistemas familiares, somos almas que venimos en este escenario, eres tú, mi hija. Pero en otra vida o en otra línea de tiempo,
tú eres mi hija, tú eres mi mamá. Es decir, los roles como alma tenemos que experimentarlos todos. Entonces, ¿qué probabilidades hay que vuelva al mismo sistema familiar? Pues las mismas que tiene de encarnar, esa es una decisión del alma. Lo que sí te puedo decir, que quizá te ayude a entender, es que cuando nosotros en el sistema familiar no tenemos resueltas facturas de conciencia, todo se repite. Es decir, antes los abortos, por ejemplo, no eran una vergüenza absoluta, ¿no? Ahora el sistema hasta los fomenta, pero antes eran una vergüenza, era como que habíamos hecho algo mal, entonces no se decían. Y cuando yo cuento, ¿qué número de hijo eres? No, pues el 4, pero ¿se le murió algún bebé a tu mamá? Pues dice que 1. Y le preguntamos al sistema nervioso central, que lo sabe, que es tu archivo, y te dice cuántos niños, cuántos abortos o embriones traes encima, oportunidades de vida que tú te quedaste con esa carga. Entonces, no es que necesariamente nazca en otra persona, sino otra persona lo va a llevar, porque no está resuelto en el árbol ese duelo. ¿Cómo lo llevan otras personas? Pues fíjense ustedes todo lo que hay montado en el podcast con los nombres. No pudimos despedir al tío que se falleció, eso lo he visto cantidades de veces, ¿eh? ¿Cómo te llamas? No, pues que Juan Pérez. ¿Y por qué te llamas así? Ah, es que mi mamá tenía un hermanito que lo atropellaron a los 12 años y se llamaba Juan Pérez, y pues yo soy Juan Pérez. Entonces, ¿qué hizo el sistema familiar? ¿Qué hizo mi mamá con la culpa de que se atropellaron a ese hermanito? Pues en cuanto se sexualizó y se casó, le repuso ese hijo a la madre. Entonces, ¿cómo es que regresó? Pues regresa en el duelo no resuelto del sistema familiar, a través del nombre, a través de las fechas. El cerebro hace eso. Gestamos a los hijos en fechas de los ancestros. Entonces, esa bebé va a ser una ancestra para siguientes generaciones, y que si no está resuelto ese duelo, las siguientes generaciones tienen que repetirlo forzosamente para poderlo sanar. Así que aquí estamos para sanar al campo punto cero. ¿Para qué quiero que regrese? Pregúntate tú, ¿para qué quiero que vuelva a esto? O sea, ¿qué conceptos del mundo tenemos nosotras, corazones? ¿Un mundo que no me gusta? ¿Un mundo que es injusto? ¿Que está al revés? Donde hay lo que hay, vean lo que hay en el mundo. ¿Te gusta el mundo? ¿Te gusta la vida? Entonces, ¿para qué traemos hijos a un bote de basura que no nos gusta la vida? ¿Es incoherente? Mejor entendamos para qué se trata venir aquí y para qué tendrías que volver. Y si tu alma quiere volver, pues qué bueno. Ojalá que venga por convicción y no porque el árbol la jale otra vez, porque es un duelo no resuelto. Pero no necesariamente la misma alma, no sé si me explico, sino es el duelo, la Qué experiencia. maravilla. Qué maravilla. Gracias, Tania. Al contrario. Dice Isolina que es un placer escucharte, coincido con Ay, ella. querida, gracias. Laura nos dice, comulgo con todo lo expuesto, la meditación budista, la práctica del budismo y la no dualidad, los cursos de milagros y el conocimiento que somos uno en el universo, podemos caminar por una senda a la verdad, al amor. Gracias, Laura. Así es. Dejar ir y confiar en la vida, en tu fortaleza, en el universo, en Dios, liberarte de toda atadura, de todo anclaje y cualquier juicio. Ser responsable de tu vivir y así serás el arroyo, el inmenso mar, la luna, el sol. Podrás hacer todas las cosas a la vez más porque serás uno en el universo. Serás amor. Qué bello, Laura. Muchas gracias. Bellísimo. Dice Yus, mi hijo me envió una A y un 4. ¿Qué significará? Bueno, tienes que ver en dónde se va a plasmar. El número 4 es el número de la materia, de la mente. Y el A es el inicio del lenguaje, ¿no? Es el inicio de la codificación de nuestros verbos, de nuestra vibración. Entonces, pues es muy interesante entender que de entrada te está dando una información de que eso que estás sufriendo y viviendo tú solamente está en la materia, que está mejor que tú y que yo y que todas nosotras. Está en un plano de unidad, de visualización. El 4 es el número de la materia y de la mente. Te está invitando a trascender la materia y la mente. Ese es un despertar de conciencia para todos, ¿eh? No solamente a través de la experiencia que ustedes han vivido, sino para todos, que buscamos dolor a veces por deporte, por la, ¿cómo se llama? Por la programación que llevamos, pues es la trascendencia, ¿no? Entre más pesimistas somos,
más inconformes estamos con la vida, estamos ayudando a esta vida a que rompa sus paradigmas. Si estuviéramos conformistas, pues no se mueve nada, ¿verdad? Pero estamos inconformes, estamos pesimistas. ¿Por qué? Porque buscamos al final que el plano de conciencia se rompa. Y bueno, pues solamente necesitamos llegar al centésimo mono, a la millonésima parte del 1%. Al 1% de la humanidad. Es una raíz matemática. Si nosotros llegamos a la concepción de que todo es uno y lo eres, el ser, no desde el hacer ni desde el tener. Tú quieres tener a la persona afuera para creer que está contigo. Por eso la hicimos. Pero cuando vamos al ser, yo ya soy ella. Yo ya soy todo mi sistema familiar. Yo no necesito ver a mi familia afuera. Yo soy mi familia, por eso estoy viva. Yo soy todo. Yo soy la vida y yo soy la muerte, lo llevo todo aquí. Cuando entremos a ese ser, lo vamos a romper este plano y vamos a brincar ahora sí a una dimensión diferente, en donde ya están allá esperándonos. Nomás nosotros aquí todavía en la mente, o sea, dice, no comprendo. ¿Qué quieres comprender? El dolor no se comprende, con la cabeza no, porque depende de qué tienes aquí en la cabeza es lo que vas a comprender. Una persona patológica que tiene una enfermedad mental, psicótica, esquizoide, esa persona, ¿cómo crees que comprende la muerte? Ni se entera, porque tiene una patología. Entonces, ¿se entiende con la mente? ¿Se comprende? No, eso es más fractalizar el ego bajo las creencias de las que ya hablamos que tenemos que salir, porque son paradigmas dormidos de separación de 3D. Nosotros necesitamos doler, claro, intensamente. Me duele así, me voy a dedicar todo este tiempo, todo este fin de semana, y voy a sacar las cosas que no quiero sacar y voy a entrar en el caos, porque voy a sanarlo, porque ahora sí te voy a tener conmigo. Todo lo que me estorbe, que quiero ver afuera para tenerte, eso es lo que tengo que romper. Entienden que el caos trae un nuevo orden, así que pues esa es la invitación. Corazones, sin duda creo que el tema es de mucho debate, me encanta leerla, sus comentarios. Muchas gracias. Claro, Gracias. los niños mandan números, sí, claro, los niños te están mandando números, claro. El 9 es el último número, es el cierre del ciclo. Te está diciendo, ya lo cerré, ya nomás te estoy esperando. El número 6, la humanidad 6, es el número de la espiritualidad por excelencia. Por eso 3, 6, 9 es el fractal pitagórico que Tesla nos dijo que tenemos que trascender este plano. Y bueno, pues muy amplio el tema de los números, cómo funcionan en el universo. Y nosotros queremos entender, ¿verdad? Pues no es de entender. A mí me parece mucho el 1, no, pues el 1 es la unidad, la ley del 1, la unicidad, lo único. El amor es uno, la mente separa amores, es uno solo. Bueno, pues gracias. No sé si haya algo más que... Gracias, tendríamos tanto, Tania, pero sabemos que también tú tienes las otras responsabilidades y nosotros te agradecemos mucho. Por favor, no nos olvidemos de escucharla a Tania en su podcast. Ahí vamos a poder tener más detalles. Así que una gratitud tremenda. Paulita, si puedes hacer tus palabras de cierre. Yo por mi parte, muchísimas gracias, Tania. Gracias, mamis maravillosas. Gracias. Un abrazo a cada una de ustedes. Paulita, para que puedas cerrar. Muchas gracias, Tania. Gracias, Visita. Gracias, Gaby, por hacer el contacto. Tania, nos quedamos con la certeza de que seguimos vivos, en primer lugar, y de que estamos aquí para despertar. Me encantó eso que dijiste y que tu lucha diaria, tu misión diaria es encontrar ese despertar. Estoy maravillada, creo que todas también, y vamos a ponerlo en práctica. Muchas gracias de todo corazón y todo nuestro amor para ti. Gracias, mis amores. Les agradezco mucho la oportunidad y espero que no sea la última. Y bueno, todas somos una. Estamos todas juntas y ese es el valor más grande, mis amores. Nos tenemos. Aunque no nos conozcamos, nos tenemos. Somos una mamá gigante. Así es. Gracias a todas las mamis. Si podemos abrir un poquito nuestras cámaras para que Paulita tome una foto, si pudiéramos, los que puedan, por favor, para despedirnos.
Y como siempre, nosotros ponemos nuestras manitos en el corazón, y lo vamos a hacer ahora, nuestras manos en el corazón, y vamos a mandarle a Tania toda nuestra 1, gratitud, toda 2, nuestra 3. luz. Gracias, Tania, gracias, gratitud, Qué luz, lindo, gracias. y que sigamos sanando, sigamos por el camino del despertar, del amor, porque ya no queremos regresar a estas experiencias, queremos trascender, esa es nuestra misión. Y gracias a nuestros hijos, porque si no fuera por ellos, nada, absolutamente nada de lo que estamos aprendiendo, tendríamos que experimentar muchas otras vidas. Gracias, hijos. Gracias, Andrés, Daira, Nay, a todos nuestros hijos. Gracias, Tania. Besos a Adiós. todas, gracias por estar. Muchas gracias. Gracias. Y a Isolina, a Nayet, que estuvieron de cumpleaños, darles nuestro abrazote, y a